Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los que no soportan la verdad, la justicia, la libertad, los aglutinados en torno a su propio poder, tienen justamente el poder de eliminar al que vive de acuerdo al proyecto de Dios. Miles de mártires, de testigos de la vida, de víctimas por defender la verdad y los derechos de sus hermanos, siguen pronunciando sus palabras, porque los que han dicho lo han vivido. Y justamente en ellos se cumplió lo que dicen los impíos. Veamos el desenlace de su vida. Sí, su vida terminó del mismo modo que fue vivida, dando testimonio de la verdad. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este viernes 20 de marzo. Cada vez más estamos acercándonos al tiempo de nuestra resurrección. En este cuarto viernes es día penitencial y es día de abstinencia. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado en tus sacramentos el auxilio adecuado a nuestra debilidad, concédenos recibirlos llenos de gozo y renovar con ellos nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los impíos dicen entre sí, razonando equivocadamente: tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida.
Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Así razonan ellos, pero se equivocan porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor está cerca del que sufre. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. El Señor está cerca del que sufre. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también Jesús subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió.
Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, todavía no ha llegado su hora. Esto se refiere directamente entonces, como nosotros entendemos, en este plan de salvación de Dios. Ahí se llena la hora del Señor. La hora del Señor quiere decir la salvación para la humanidad, para el hombre. Pero, ¿cuándo llega la hora del Señor? La hora del Señor llega cuando nosotros, queridos amigos, entendemos el Evangelio de Jesucristo. O sea que yo les tengo que decir, queridos amigos, que la hora del Señor entre nosotros posiblemente está, Dios, o hasta la puente Urubilla de Haya, está, Dios, hasta pues está de la corrupción, está lleva en la construcción del reino de Dios. Porque todavía no había llegado su hora. La hora del Señor, queridos amigos, es en el momento en que nosotros reconocemos que Dios es el centro de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra sociedad, que nosotros nos hemos empeñado, seguimos empeñándonos en la construcción del reino de Dios, pero es principalmente ver realizada la obra de Dios, que es el reino del Señor en medio de la sociedad, en medio de nosotros. Jesús recorre, como siempre, porque hoy caina, hoy noina, dale fuerza a la mitad. Se cuela Cristi, y aquí ella se da cuenta, dice que por Judea incluso no podía pasar, porque los judíos intentaban matarlo. Quiere decir que en este camino de evangelización, en este camino de anunciar la palabra del Señor, lo que sea, sino que al contrario, cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios es siempre así. Si Jesús, que es el que trajo esa buena noticia, murió en el patíbulo de la cruz, entonces es importante reconocer, saber y decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que exista una verdadera conversión. Entonces aquí va diciendo que Jesús sube, va en secreto, ya estamos en la celebración de la fiesta de la Pascua, y Jesús también que sube al templo y comienza a enseñar, Jesús. Y es aquí donde aparece, ¿verdad? No es aquel a quien querían matar, y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Es decir, la fuerza y la autoridad del Señor también no es porque Él tiene un ejército o porque Él tiene guardaespaldas o lo que sea, sino que porque Él enseña la verdad. ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esta que le viene y que anuncia y que da a conocer a Jesucristo? Jesús que enseñaba en el templo, miren, aquí está su preocupación, porque Él está trayendo, comienza a enseñar, y los otros que cuestionan. Que es la promesa de Dios que se cumpla en nuestra vida, en nuestra sociedad. Así que ustedes me conocen, le dice Jesús, y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. El hecho de decir, queridos amigos, Jesús mismo dice, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Y vas a ver, oye, acá yo veo, Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque ustedes no están viviendo y no están haciendo lo que yo les he enseñado y lo que yo les enseño. Así de sencillo, queridos amigos. Conocer a Jesucristo, el nous, ¿verdad? El reconocer y saber quién es Jesucristo. Queridos amigos, pasa por un compromiso serio, sincero, en el que nosotros trabajamos y decimos,
Shaya potapea, shaya pomoinopea, ashepea la icotemea, ¿se dan cuenta? El Señor dice, yo sí los conozco a ustedes porque vengo del Padre. Y es Él el que me envió. Yo les conozco a ustedes. Porque sea esa ponaina. Conozco los dos elementos de ustedes. Por una parte, ¿quiénes son ustedes? Porque ustedes fueron también enviados por Dios. Es decir, ustedes recibieron la vida de Dios. Ustedes tienen una misión específica. Pero al mismo tiempo dice, el que me envió a mí es el que le envió también a ustedes. Y ustedes, sin embargo, parece que no lo conocen. ¿Pero por qué no lo conocen? Y porque ustedes están haciendo cualquier otra cosa y no hacen lo que Dios nos pide. No hacen lo que Dios entonces nos está aquí exigiendo que demostremos con nuestra vida. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Vamos a sentirnos también nosotros llamados por el Señor, pero sobre todo en este llamado, aceptar, para traerlo a Jesús, a nuestra sociedad, para traerlo a nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que por la fe en Dios siga anunciando al mundo el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los matrimonios, para que vivan con esperanza en el Señor y comprendan la dimensión del sacramento, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que trabajemos por la estabilidad de los matrimonios y la buena preparación de los novios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. El poder salvador de este sacrificio que vamos a ofrecerte nos libre, Señor, de nuestros pecados para celebrar dignamente las fiestas pascuales, principio de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Por medio de este sacramento que nos señala el paso de la antigua a la nueva alianza, concédenos, Señor, despojarnos de todo lo que es pecado y revestirnos de la santidad de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.